Estructura de los sistemas de comunicación. Breve historia de las comunicaciones. En 1605, Bacon desarrolló un alfabeto de 2 palabras para representar 24 letras usando 5 dígitos. A estas letras A y B se les llama palabras codificadas y el conjunto se les llama código. En 1641 se extendió estas ideas a sistemas M-arios. En 1703, Leibniz describió el código binario usando solo 0 y 1 para representar enteros en longitud variable. El primer sistema de comunicaciones digitales es el telégrafo, inventado por Morse en 1837, el cual usaba pulsos cortos y largos. En 1875, Banford desarrolló el sistema de telégrafo actual con 5 dígitos por palabra. En 1879, Marconi desarrolló el radioteléfono. En 1924, Nyquist propuso el teorema del muestreo. En 1928, estableció la máxima tasa de bits, BPS, en un canal de cierto ancho de banda. En 1937, Rivis desarrolló uno de los sistemas más importantes, el PCM, modulación por pulsos codificados. En 1948, Shannon estableció las bases de la teoría de información utilizando el concepto de entropía. En 1959 desarrolló la teoría de tasa de distorsión, que establece límites de la capacidad de un canal. En ese año se empieza a utilizar FM y Hamming. Estableció la teoría de códigos correctores de errores. Es el año en que Bell anunció el transistor. Factores de la comunicación. Fuente, emisor o codificador, código, mensaje primario, receptor o decodificador, canal, ruido, la retroalimentación o realimentación. Fuente es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará, en conclusión, de donde nace el mensaje primario. Emisor o codificador es el punto que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje, es decir, los codifica para poder enviarlo de manera entendible siempre que se maneje el mismo código entre el emisor y el receptor. No existe un iniciador en el proceso comunicativo, a lo sumo existe una instancia primaria de emisión verbal que se confunde con el que habló primero, pero la comunicación debe ser entendida como un proceso dinámico y circular sin principio ni fin. Podemos iniciar el acto comunicativo preguntando la hora a alguien, pero inevitablemente la comunicación comenzó mucho antes, al ver a la persona, al acercarse prudentemente a la distancia mínima, proxémica de 2 personas desconocidas al mirar a la persona a los ojos o al insinuar que se quiere hablar. Como se puede ver, la comunicación no se limita al habla o a la escritura, es un complejo proceso interminable de interacción mutua. Receptor o decodificador. Es el punto al que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen 2 tipos de receptor, el pasivo, que es el que solo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor, ya que es la persona que no solo recibe el mensaje, sino que lo percibe, lo almacena e incluso da una respuesta intercambiando los roles. En este caso, donde un receptor o perceptor se transforma en emisor al producir y codificar un nuevo mensaje para ser enviado al ente emisor, ahora devenido en receptor, es donde se produce el feedback o retroalimentación, y es lo que comúnmente sucede en cualquier comunicación interpersonal. Código es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos de un lenguaje que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria y socialmente convenida, ya que debe estar codificado de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse. La gramática de algún idioma, los algoritmos, en la informática, todo lo que nos rodea son signos codificados. Mensaje es el contenido de la información, el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información debidamente codificada. Canal es por donde se transmite la información comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, mejor conocido como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire en el caso de la voz, el hilo telefónico en el caso de una conversación telefónica.
Cuando la comunicación es interpersonal entre personas y sin ningún medio electrónico de por medio, como una conversación cara a cara, se lo denomina canal. Pero cuando la comunicación se realiza por medio de artefactos o instancias electrónicas o artificiales, se le denomina medio, por ejemplo, una charla de café canal, una llamada telefónica o un mensaje de texto un medio. Los medios de comunicación masiva, TV, radio, periódicos, internet, etc., tienen por canal a medio. Referente. Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. Situación. Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. Interferencia, barrera o ruido. Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la fonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio. También suele llamarse ruido. Retroalimentación o realimentación. Mensaje de retorno. Es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta, actitud o conducta, sea deseada o no, logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva cuando fomenta la comunicación o negativa cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Si no hay realimentación, entonces solo hay información, más no comunicación. Sistemas de comunicación. Son los que emplean señales eléctricas, electromagnéticas u ópticas para transmitir el mensaje. La transmisión del mensaje puede ser utilizando un medio físico, cables para transmitir señales eléctricas o mediante fibra óptica para transmitir señales de luz. La televisión, el teléfono, redes de ordenadores por cable, etc. O sin medio físico, inalámbricos. Las señales se envían a través del aire mediante ondas electromagnéticas. La radio, redes Wi-Fi, Bluetooth, etc. Comunicación alámbrica. Cable de pares. Formado por un grupo de dos hilos denominados pares, aislados entre sí y recubiertos de un material plástico. Se usan para transmitir distancias cortas, ya que en distancias largas se pierde la información. El teléfono y la red de ordenadores en distancias cortas usan este tipo de cables. Cables coaxial. Consta de dos conductores, uno que va en el centro y otro que es una malla de cobre o de aluminio. Ambos están separados por un material aislante. Se usan para transmitir grandes distancias sin pérdida de información. La televisión y la red de datos a larga distancia utilizan este tipo de cables. Fibra óptica. Es el conductor en forma de tubo muy delgado, de fibra de vidrio que transmite luz. Puede transmitir gran cantidad de información de una forma muy rápida. El inconveniente es que es muy caro. La comunicación inalámbrica. Cuando el medio físico de transmisión es un medio no canalizado, la señal se propaga a través del aire, del agua o del vacío. Lo más habitual es la utilización de ondas electromagnéticas. La tecnología Wi-Fi se basa también en radiofrecuencia, pero de corto alcance, y su aplicación más habitual es para establecimiento de redes locales inalámbricas. Estas redes pueden transmitir hasta 100 megabits por segundo. En estas redes, como en todas las demás, debemos tener un emisor de señales Wi-Fi, normalmente un router Wi-Fi. Y los receptores deben tener un receptor Wi-Fi que reciba la señal y la transforme. El router sería el punto de acceso a la red Wi-Fi. Redes Bluetooth. También es inalámbrica, pero solo utilizado para cortas distancias. El número máximo de unidades Bluetooth que pueden comunicarse entre sí es de 8. Con Bluetooth solo se requieren 2 unidades que tengan Bluetooth para poder interconectarse.